Dice así la palabra de Dios: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La Nueva Traducción Viviente lo expone así: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Al dar lectura a estas palabras, lo que buscaré es estimularnos a expresar precisamente palabras de gratitud al Señor por su cuidado con todos nosotros. No es de dudar que a lo largo de nuestras vidas, hemos sido bendecidos con su ayuda. Y de acuerdo con los años que cada uno de nosotros tenemos, hemos acumulado tantos cuidados del Señor en variados momentos y circunstancias. Más adelante les pronunciaré las palabras del salmista: alma mía, bendice a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Si vemos hacia atrás, cuántas demostraciones de cuidado hemos disfrutado. Algunos muy fuertes, algunos otros quizás con poco significado, quizá. Pero lo interesante es que a lo largo de nuestros días hemos sido beneficiados de parte de Dios. Y aquí estamos por su gracia y por su misericordia. Si tuviéramos el tiempo cada uno, vendríamos a narrar situaciones y momentos donde la mano del Señor se mostró. Y dijimos nosotros: de milagro, de milagro. O dijimos: soy un milagro, soy un milagro. O dijimos: esto fue un milagro. Todos tenemos una historia en cuanto a esto. Pero no sé cuántos altares de gratitud usted haya levantado y qué significativos hayan sido, o si lo pasó por alto, o peor, si ese bien lo adjudicó a otro o se lo adjudicó a sus propias capacidades. Los del Antiguo Testamento, cada demostración que recibieron de Dios, levantaban un altar. Levantaban altares. Y cuando regresaban a esa misma zona o región, recordaban que habían edificado en ese espacio un altar. Y me imagino que venía a sus mentes, a sus pensamientos, la razón de ese altar. Nosotros no acostumbramos mucho a detenernos para decir: voy a hacer un altar de gratitud. Sí, hemos tenido servicios de acción de gracias. Dicen: pastor, yo quiero darle gracias a Dios, quiero tener una reunión en la casa y vamos a tener un culto de acción de gracias. Y ahí enumera la razón de esa acción. Puede ser valioso para él, para sus invitados, y no digo que para el Señor no lo sea, pero no somos personas de altares y deberíamos de enmendar esa situación a solas con Dios. Deberíamos de buscar una forma de poder mostrar a Dios una acción de altares, de altar delante de Él. Este día estoy aquí para hacer un recordatorio. Sé que no queremos que nos hablen de la pandemia del COVID-19, pero este mes, el 17 pasado, se cumplieron 2 años
en que se anunció que el pueblo se iba a encerrar, que se iban a tomar ciertas medidas de tal manera que se pudiera buscar la forma de que no se proliferara esto que empezaba a suceder en el mundo. Han pasado 2 años. Quizá hemos olvidado qué implicó ese tiempo que se llamó comúnmente tiempo de encierro. Bueno, algunos lo han prolongado y siguen encerrados. Esa es su manera de protegerse y están siguiendo al pie de la letra los protocolos para dicha seguridad. Pero en la gran mayoría se ha exigido y se ha pedido que volvamos a la normalidad, manteniendo desde luego cierto protocolo. Y algunos nos resistimos a ello. 3 cosas nos piden más o menos: la mascarilla, el alcohol gel, lavar las manos y algunas otras cosas que nos sugieren que eso es para nuestro propio beneficio. Pero el punto es, 2 años, sí, 2 años de clamor a Dios, porque hemos clamado al Señor que Él tuviera misericordia. Es cierto, en algunos casos quizás no nos sentimos cómodos delante de Dios porque nuestra oración no tuvo respuesta de la manera que la diseñamos, porque ese amigo, o peor, ese pariente cerró sus ojos y ya no está con ustedes, ya no está con nosotros. Y quizá trajo una frustración espiritual, porque se oró, se hizo ayuno, se hizo vigilia y no hubo respuesta. Pero en otros casos festejamos, porque en lo peor de la pandemia, muchos sufrieron esto y salieron avantes y están con nosotros. Y otros ahora con el Omicron, que se dijo que era menos lesivo, pero fueron tocados, pero no pasó a más, están con nosotros. Y algunos otros apenas quizás se asomó eso y no fuimos del todo afectados. Pero este es un buen tiempo, a 2 años de esto, y que nos sugieren que esto va a continuar y que esto se va a quedar como una de las tantas enfermedades que el ser humano va a sufrir o va a padecer, buscándose medidas, buscando formas para contenerlo. Pero lo importante hoy es cuántos altares hemos hecho al gozar de la protección de Dios, o que Él nos sacó de ese estado, de esa crisis, y volvimos a nuestra normalidad laboral, volvimos a nuestra normalidad de paseos, volvimos a nuestra normalidad de salidas, de compartir con los nuestros. Todo eso es motivo para que en este día le podamos decir al Señor: muchas gracias, Señor. Gracias te doy, Señor, porque no estoy en la condición en la que algunos están. Oh, gracias, Señor, porque no engrosé las filas del listado de los que fueron afectados hasta la muerte por este COVID. Yo no sé si usted está agradecido a esta hora, pero han pasado 2 años de eso. Yo creo, hermano, que si aquí estamos con vida y estamos en nuestra normalidad, en nuestro hacer, creo que es justo y conveniente que elevemos nuestras manos y le digamos al Señor: gracias, Señor, aquí estamos. Gracias, Señor, aquí estamos. Gracias, Señor, aquí estamos. Gracias, Señor, aquí estamos. Pero voy a añadir: ¿para qué estamos? Esa pregunta que queda en cada uno de nosotros
Y la respuesta vendrá en la magnitud de su compromiso con Dios y con su propósito. ¿Cuál es la razón del por qué estamos? ¿Para qué estamos? Sí, está bien que hagamos nuestras labores y hagamos todo eso que corresponde a la vida. Pero la vida no consiste en las cosas o en los logros que obtengamos de nuestro hacer o de nuestro afán. Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Todo cuanto usted y yo logremos en esta vida, todo eso quedará. Lo que no va a quedar acá porque no corresponde a la tierra es su salvación, es su eternidad, es su compromiso y es su amor con el Señor. Sí, como iglesia, hermanos nuestros, algunos pasaron a la presencia del Señor y el vacío quedó en la casa de ellos y en la iglesia. Pero hay una gran diferencia entre tantos que les ocurrió eso y nuestros hermanos. Para alentarnos los unos a los otros, como dijo Pablo, ellos están en mejor lugar. Ellos fueron salvos, abrazaron la vida, están en el lugar que el Señor fue a prepararles. Y nosotros que vivimos tenemos la esperanza de la resurrección. Esto indica que nos vamos a ver, nos vamos a reunir y juntos estaremos por la eternidad al lado del Señor. Aún por eso hay que darle gracias. Pero vamos a ver un pasaje que no concuerda con la lectura inicial. Sean agradecidos en toda circunstancia. Y es el pasaje que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 17, del versículo 11 en adelante. Este dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este pasaje nos habla de una enfermedad en común por lo menos de acuerdo al pasaje que hemos leído. 10 estaban infectados de la lepra. Cuando esta empezaba a aparecer, según el libro de Levíticos, capítulo 13, capítulo 14, una mancha era lo que se podía notar, ya sea en la mano, en el brazo, en el rostro, aún en el cabello. Ya eso podía afectar un poco y se tenía que estar en observación. Y si eso aumentaba, el deber de este era ir donde el sacerdote. El sacerdote era el que estaba calificado para observar. Si él podía ver que eso era rojizo o blanco, como sea, él decía: te tienes que quedar aquí guardando un distanciamiento de tu familia, una cuarentena, te vas a quedar aquí. Y entonces él ya no podía regresar a su casa con los suyos, a su trabajo, sino que tenía que someterse a esa cuarentena.
Y ahí estaba en observación. Por lo menos a los 7 días llegaban para ver cómo había evolucionado, si eso había cedido o no. Si había cedido, entonces venía él y le daba un certificado, una cartilla en la que indicaba que estaba ya exonerado, estaba libre de esa enfermedad llamada lepra. El sacerdote untaba en la oreja un poco de sangre de un animal sacrificado, y ahí con esa sangre puesta en su oreja, él podía ya salir. Al llegar, o la gente podía notar esto, indicaba que ya estaba libre y podía relacionarse con los suyos, con la gente, volver a su casa, volver a su trabajo. Pero si esto no era así, salía del espacio donde el sacerdote le tenía, pero no podía regresar a su casa, sino que era enviado a las afueras de la ciudad, y él tenía que ponerse un vestuario harapiento y tenía que decir: inmundo, inmundo, para que la gente no se acercara, para que la gente, y era como una protección. Porque si la gente los miraba y ellos no se anunciaban, podían ser maltratados con piedras, quizá hasta la muerte. Entonces estos sí se podían reunir entre ellos mismos. Leproso, igual al leproso, podían hacer allí una amistad y consolarse, contar sus chistes, sus cuentos, sus logros, como su tristeza también. Pero el texto nos habla que ellos de alguna manera habían escuchado sobre Jesús. Cuando ellos estaban en completa salud, habían oído de Jesús. Posiblemente algunos de ellos habían estado sentados escuchando las enseñanzas de Jesús. El texto no nos lo dice, entonces lo podemos como insinuar. Y de repente, cuando ellos están en su reunión o en su crisis, oyen como que alguien viene caminando, viene seguido de personas, y escucharon su voz, estoy acá suponiendo. Y cuando ya ellos vieron a Jesús, los 10 al unísono, alzando la voz, dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Se han anunciado, pero están añadiendo: ten misericordia de nosotros. Posiblemente esas palabras las podrían haber dicho a otras personas. Pero entre otras personas y Jesús, la diferencia está en que Jesús era milagroso, y le tengo buenas noticias: es milagroso todavía. Aleluya, es milagroso todavía. Él sigue obrando todavía. Dele gloria a Dios, porque Él sigue obrando todavía. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Le leo lo siguiente: cuando las posibilidades sean adversas o las condiciones desfavorables, acudir a Jesús es lo más sabio. ¿Está de acuerdo? Acudir a Jesús es lo más sabio. Cualquiera que sea la circunstancia o el momento, acudir a Jesús es lo más sabio. Porque Jesús es Dios. Y no es un Dios común, no es un Dios cualquiera, no es un Dios que se va a agradar del mal de los demás. Es un Dios compasivo, es un Dios cuyo brazo está extendido para todo aquel que le busque. Él no hace acepción de persona. Él no preguntó sobre el origen, el estatus de esto, su condición espiritual. No preguntó nada. Se resume a tomar el clamor de ellos para reaccionar a su favor. Maravilloso entonces la escena, porque se ve que Jesús estaba con la disposición de no hacer lo que otros pudieron haber hecho, arrojarles piedras, sino
atenderlos. Naturalmente no hubo un toque. Esta es una de las cosas que podemos conocer de Jesús. Jesús no tenía una sola forma para operar en lo milagroso. Aquí en este caso lo que les dice, vayan al sacerdote. Él está atendiendo el protocolo correspondiente. No está él atendiéndoles fuera de eso, porque desde el punto del presente o del momento, Jesús no tenía la autoridad para declararlos libres de la lepra. No era el sacerdote. El sacerdote era el que tenía que hacerlo. Entonces vayan y preséntense al sacerdote. Ahora ese acto de fe y de obediencia, más de obediencia, ellos no están ahí diciendo, bueno, y que Él no tiene autoridad como para poder declararnos libres. Hubo otro que Jesús lo tocó y lo sanó, pero después de esa acción, tenía que ir donde el sacerdote, porque era la única forma de declararse sano ante los demás. Pero estos no son tocados, no les dice el Señor, no les dijo, sánense, no, vayan y preséntense al sacerdote. Ahí hay una lección, hermanos. A veces nosotros queremos las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, obviando los protocolos establecidos, en este caso espirituales. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Hermano, seamos más humildes de lo que se pretende o se presume que somos. No estemos poniendo nuestros argumentos ante nuestras propias necesidades o situaciones. Lo que dice Dios aquí, hay que obedecerlo, hay que hacerlo. No cuando nosotros querramos, ni a la manera que querramos, sino como Él lo dice. La garantía suya y mía para cualquier tiempo está aquí y está en nuestra obediencia, en nuestro reconocimiento. Vayan donde el sacerdote. Nada más, vayan donde el sacerdote. ¿Qué implicaba eso? Y hagan lo que Él les diga. No se iban a inventar cosas los sacerdotes. Iban a hacer conforme a lo que ya estaba indicado para operar. Pero el milagro se da que cuando ellos van de camino, se vieron limpios. No han llegado donde el sacerdote, pero se vieron limpios. Aquí es donde hay una escena no señalada en el libro, en la Biblia, en el pasaje. Si ellos se fueron al sacerdote, llegaron totalmente, o fueron donde el sacerdote, pero no regresaron a Jesús. Como sea el caso, solo uno. Pero quien los iba a declarar ante la sociedad que estaban libres de la lepra era el sacerdote. Tenía que haber una muestra. Ahora los creyentes y los seguidores de Jesús no iban a tener problema para aceptar que Jesús los había sanado y que Él los había absuelto de eso. Les había dejado ya libres para operar en lo común. El punto es, solo uno, al ver su milagro o su condición, regresó donde estaba Jesús. Y fíjense que la actitud y la forma en que Él viene, dice el texto, entonces uno de ellos, viendo que había sanado, ¿qué hizo? Volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Subraye eso en su Biblia. Y al salir de este culto, vaya y busque su lugar y haga eso.
haga memoria, remembranza de lo que el Señor ha producido durante su vida y particularmente en estos días, en estos tiempos. Porque Él merece la gloria, el honor y la alabanza de cada uno de los que hemos sido bendecidos, beneficiados por su gracia y por su misericordia. No hay que atribuir los beneficios a terceros. Hay que atribuirlo a la fuente. Y si la fuente utilizó a alguien, pues démosle gracias también a ese alguien. Porque yo puedo decir, Señor, tú lo hiciste, pero lo usaste a él, lo usaste a ella. Y yo le voy a decir, gracias hermano, gracias hermana. Sé que Dios tocó su corazón, sé que Dios obró en usted, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Gracias hermano, que Dios lo bendiga. Pero usted sabe que eso trasciende hasta la morada de su Dios y de mi Dios. ¿Está de acuerdo, hermano? Fácil es clamar cuando estamos atormentados. Fácil es correr de aquí para allá buscando ayuda. Y aún de nuestro mismo Dios. Pero muchas veces le damos la espalda al que nos hizo bien. Dios quiera que ninguno de nosotros lo hayamos hecho. No es justo darle la espalda al que nos tiene con vida y nos tiene bien. Porque estamos bien, hermano, estamos bien. En comparación de tantos en el mundo, estamos bien. Dígale al que tiene a la par, estamos bien. Alce su voz y dígalo, estamos bien. Estamos bien, hermanos. Estamos bien. Oh, estamos bien. No se atormente por eso leve que le está ocurriendo. Estamos bien. Si nos ha librado de esta peste es que estamos bien. Y no puede librar de esas pequeñeces que nos están afectando a esta hora. Solo clamemos al Señor y eso estará bajo la planta de nuestros pies y lo vamos a aplastar en el nombre de Jesús. Lo vamos a aplastar en el nombre de Jesús. Pero hay una observación. Solo uno viene. ¿Dónde están los 9? Reparen eso, por favor. Solo uno regresó y Jesús dijo que no fueron 10 los que fueron limpiados de la lepra. Este no tenía respuesta o quizá, pero fue una observación para la posteridad. Para usted y para mí, que no son 20, que no son 50, que no son 500, que no son 1000 los que yo he limpiado. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los otros? Una vez escuché sobre este pasaje y el predicador enumeró una serie de espacios o lugares hacia donde los 9 corrieron. La cherada les había hecho falta tantos días, estaba envuelto con los cheros. Como estaba restringido a ciertas bebidas, se fue a celebrar con bebidas alcohólicas. Decía, bueno, llego hasta ahí.
¿Dónde están los 9? Lo que estamos viendo acá, hermanos, es algo que es muy común. La ingratitud. Que Dios nos libre de ser ingratos. Amén. Pero la ingratitud, hermano, es un mal en muchos de nosotros. Sería bueno examinar en nuestro corazón cuánta gratitud tenemos. Y yo le voy a hacer esta recomendación. Si usted conoce a alguien de la congregación que ora por usted, que ha mantenido siempre una actitud de acercamiento con usted y lo ha encontrado cuantas veces usted lo ha buscado, acérquesele y dígale: gracias, hermano. Yo sé quién es usted y cómo me ha bendecido en más de algún momento. Porque no creo que hayamos algunos diciendo: no, mire, pastor, yo no tengo nada que agradecerle a nadie. Yo soy lo que soy por lo que yo soy. No incursionemos en ese estado, en ese grupo. Pero si vamos a la razón fundamental de quién es el que nos sostiene y nos bendice, seamos agradecidos con Él. No le regateemos nada a Él, hermano. Por favor, no le regateemos nada. Es por gratitud que operamos. Y la palabra de Dios nos muestra formas, el cómo mostrarnos como agradecidos. Vaya usted al Antiguo Testamento y se va a encontrar con ofrendas de gratitud. No solamente es decir: voy a hacer un culto de acción de gracias, no, ofrendas de gratitud. Allá entran las ofrendas, pastor. Pero ahí está, hermano. Son formas en que mostramos delante del Señor nuestra gratitud. Si usted ha sido prosperado y usted ha sido bendecido, y usted escucha, o muchas veces no lo escuchamos, pero sabemos que nosotros podemos hacer algo por el bienestar del lugar, del espacio, de lo que hacemos como congregación, como ministerio, como iglesia. Usted y yo no podemos pensar de que no hay necesidades. Pues si no hay necesidades, que haya gratitud siempre. Sí, que haya gratitud siempre. Yo no sé qué regalarle porque yo creo que no necesita. Hermano, usted sea agradecido. Y seamos agradecidos. Ahora, recordemos las palabras del salmista en el Salmo 103, versículo 1 al 4 y el versículo 22 de la traducción lenguaje actualizado. Me gustó esto, cómo está allí. Con todas las fuerzas de mi ser. Allá dice a gran voz, ¿verdad? Alabaré a mi Dios. Con todas las fuerzas de mi ser, lo alabaré y recordaré todas sus bondades. Mi Dios me perdonó todo el mal que he hecho. Me devolvió la salud. Me libró de la muerte. Me llenó de amor y de ternura. Versículo 22. Y ustedes, sus criaturas, que llenan todos los rincones de todo lo que existe, alaben a mi Dios. Yo, por mi parte, alabaré a mi Dios con todas las fuerzas de mi ser. Es una decisión personal, pero es una invitación a nosotros.
nos está mostrando el valor, la valía de ser agradecidos con Él. Piense de todo lo que Él nos ha librado. Piense en cada momento donde Él apareció. Y piense que después de deshecha esta nuestra piel, todavía Él está con sus brazos para recibirnos en el espacio maravilloso, extraordinario, la mismísima morada de nuestro Dios. Porque su cristianismo no finaliza aquí con la muerte. Usted y yo somos cristianos para la vida. Somos cristianos para la eternidad. Ese es el plan de Dios. Su fe no es para mientras vive en el mundo. Su fe trasciende hasta la mismísima morada de Dios. Bendito sea su nombre. Ahora, hay un beneficio que no recibieron los 9. Solo el que regresó. Jesús lo señala como limpio. Pero lo importante es lo siguiente. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Estas últimas palabras no las escucharon los 9. A estos les faltó esto. Y esto contiene un valor extraordinario. Tu fe te ha salvado. Para muchos esto es trascendental a la parte física. Esto tiene que ver con la salvación, con el perdón, con la relación con Dios. Vete, tu fe te ha salvado. Me permite entonces decirles que cuantas veces mostremos gratitud con el Señor, hay un valor agregado o por agregarse. ¿Qué le parece? A la forma de Dios, a la manera de Dios, hermanos. Viniste con gratitud. Esto es lo que tengo para los agradecidos. Esto te corresponde a ti porque eres agradecido. Agradecido con Él. Y para finalizar, no olvidemos con lo que empezamos. Dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y me encanta la de la traducción viviente. Sean agradecidos en toda circunstancia. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Y la base de este llamado es el hecho de que Dios hace que todas las cosas ayuden a bien a los que aman a Dios. Seamos agradecidos. Seamos agradecidos. Si usted tiene una razón para dar gracias, póngase de pie y grite gracias. Gervito, ¿tú te acuerdas del momento que pasaste? Da gracias, grita. Oh, ¿quiénes no han pasado por momentos muy difíciles? Y aquí estamos de pie, hasta saltando. Hasta saltando. Hasta saltando estamos. Ahora dele gracias por lo que viene. Si ya le dio gracias, ahora dispóngase a recibir lo que viene. Hay algo que Él tiene para los agradecidos. Hay algo que tiene para los que tienen gratitud. Hay algo en Él para los que tienen gratitud. Aleluya. Oh.
Aleluya. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.